Buenos días, licenciada Gabriela Freire. Mi nombre es Brian Salvador y soy el coordinador del grupo número 5 de la asignatura de Historia del primero ABGU. El día de hoy le vamos a presentar una exposición en la cual hablaremos sobre los diferentes roles de la mujer en varios ámbitos de la historia. Mi grupo está conformado por Yomaira Rosero, María Ronquillo, Sofía San Pedro, Nicole Torres, Shirley Toquiza y mi persona. Empecemos. Comunidad primitiva. Cuando hablamos de la comunidad primitiva de nuestra especie, nos referimos al estadio más antiguo de organización socioeconómica del que se tiene registro en la historia de nuestra especie. Es decir, fue el primer modo de organización de los grupos humanos primitivos. Con el inicio de la civilización humana, se formaron las sociedades previas a la llamada revolución del Neolítico y al descubrimiento y masificación de la agricultura. Las comunidades primitivas eran modestas en su tamaño y número de integrantes, al menos en comparación con las que surgieron luego. Ejercían algún modo de cooperación simple entre individuos, permitiendo así la subsistencia de la población siempre y cuando no creciera demasiado y sus necesidades superaran la capacidad productiva disponible. Además, al ser imposible la acumulación de bienes, otras actividades como la innovación o la expresión artística eran mucho más difíciles. Por todo esto, se las considera el punto de partida de la civilización humana. Antiguo Oriente Próximo o Antiguo Oriente es el término utilizado para denominar las zonas de Asia Occidental y noroeste de África donde las civilizaciones anteriores. Los reyes eran muy impertinentes a la civilización clásica grecorromana y que actualmente se denomina Oriente Próximo o Medio Oriente. Para la misma región, B. Gordon Childe acuñó la denominación creciente fértil al definirla como la zona donde surgió la primera revolución neolítica, octavo milenio a.C. y posteriormente la revolución urbana, cuarto milenio a.C. Son los actuales países de Irak, parte de Irán, parte de Turquía, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Jordania, Arabia y Egipto. Cronológicamente se entiende como un periodo que va desde el inicio de las civilizaciones históricas en torno al cuarto milenio a.C. En esta zona de la aparición de la escritura, las ciudades y los templos es simultánea a la edad del bronce, hasta la expansión del imperio aquemenida del siglo VI a.C. ¿Cuáles son las antiguas civilizaciones del Oriente? Mesopotamia, Egipto, Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, Haití, Asiria, Persia, Franja Oriental Mediterránea. Características: altamente espiritual, hacían referencia a su religión y sus creencias. Religiosidad, mostraban la forma de adoración a sus dioses. Creatividad, mostraban mucha imaginación. Fantasía, escenarios lejanos a otra realidad. Temática, temas como el dilurio, la primera pareja. Didáctica, educaba al hombre en el amor a la naturaleza. Moral, encamina al hombre a seguir los principios. Simbolismo, mostraban los sentimientos, cualidades, etc. Mitología, mostraban a sus dioses y héroes como valientes, sensibles y sabios. Muchas gracias. Conocemos como Antigua Grecia la civilización griega que tuvo lugar en el periodo de 1200 a.C. hasta su final en el año 146 a.C. Bueno, en este periodo tenemos a las polis griegas, que en este viene siendo la primera, la mujer ateniense. En la poli ateniense la mujer no tenía derechos políticos ni jurídicos. Siempre vivió bajo la tutoría de un hombre dependiendo de la edad. En la infidelidad, si el esposo sorprendía a su mujer en adulterio,
tenía el derecho de devolverla a la familia y matar al seductor. En la ciudad, las mujeres de familia adinerada se dedicaban a velar por el funcionamiento del hogar. Las más pobres acababan como prostitutas. Las más educadas se convertían en cortesanas de los hombres ricos y las esclavas servían en las casas de los ciudadanos. En el matrimonio, si un rol tuvo la mujer en Atenas fue el de la madre y esposa. Para ello se casaba entre los 15 y 18 años de edad y concedía hijos que pudiera heredar los bienes del padre. En esta otra tenemos a la mujer esparta. La mujer esparta, a diferencia de las demás polis griegas, las espartanas tenían la mayor libertad y autonomía. Podían dedicarse al comercio y a las artes. Criaba a los hijos hasta los 7 años de edad, cuando los varones eran entregados a la ciudad para ser entrenados en la guerra. En la maternidad, la finalidad de esta educación que recibían las espartanas era que la mujer engendrara hijos sanos y fuertes y el parto fuese menos doloroso. El matrimonio en Esparta tenía una finalidad meramente reproductiva, debido a la necesidad de proveer hombres al ejército. También la mujer tenía el derecho de heredar y acumular riquezas. En la ciudad, las mujeres no tenían derecho a participación política alguna, ni invertir en las reuniones de los hombres, ni en el ejército, pero tampoco estaban obligadas a los labores domésticos, de que se encargaban las esclavas. Es el nombre de una civilización en Italia. Comenzó como una comunidad agrícola en el siglo VIII a.C. Se convirtió en una ciudad y tomó el nombre de Roma por su fundador Rómulo. Historia. La antigua Roma conoció 3 grandes periodos. La monarquía, un hombre gobernaba sobre el resto de las personas. La república y el imperio, una especie de monarquía a mayor escala con las colonias. Fundación de Roma. Según la leyenda, Roma fue fundada por Rómulo y su hermano Remo. Habían planeado la fundación de Roma cerca del Tíber, en el lugar donde los bebés fueron abandonados y más tarde recogidos por una loba. Los 2 hermanos no estaban de acuerdo en el sitio exacto donde debían construir Roma. Estalló entre ellos una disputa, lucharon y Remo fue asesinado. Rómulo fundó Roma a continuación. De hecho, algunas de las 7 colinas de Roma estaban habitadas por pastores desde el inicio del primer milenio a.C. Fueron los conquistadores etruscos quienes fundaron una ciudad en el siglo VI a.C. El pensamiento judeocristiano. Los judeocristianos son judíos étnicos que se han convertido o se han planteado el cristianismo. En su mayoría son miembros de congregaciones católicas y protestantes. Ellos han mantenido un fuerte sentido de su identidad judía. Los judeocristianos, también llamados cristianos hebreos o cristianos judíos, fueron los miembros originales del movimiento judío que más tarde se convirtió en el cristianismo. Su fundador fue Jesucristo. Su fundación fue siglo I después de Cristo. Religión relacionada al judaísmo. Su país o región de origen fue la provincia romana de Judea. Lugares sagrados Jerusalén y deidades principales fue Dios. Gracias. Roles de la mujer en el Islam. Las complejas relaciones de la mujer en el Islam se encuentran definidas por los textos islámicos y por la historia y cultura del mundo. Si bien el Corán establece que los hombres
y las mujeres son iguales, en el capítulo 4:34, también dice: los hombres son los protectores y proveedores de las mujeres, porque Alá ha hecho que uno de ellos sea superior al otro, y porque devotamente y obedientes las mujeres serán recogidas en ausencia de su esposo, que es lo que Alá les exige. Aunque el Corán se expresa en estos términos, la superioridad de los hombres se le interpreta en términos de la fortaleza del contexto. Los hombres mantienen a las mujeres. Este versículo se refiere a las relaciones entre el marido y su esposa, y no en el contexto general de la sociedad. La jurisprudencia islámica Sharia habla de complementación. Las diferencias se dan entre los roles de las mujeres y de los hombres, los derechos y obligaciones. Sin embargo, ni el Corán ni el Hadith mencionan que las mujeres deban ser amas de casa. En la mayoría de los países musulmanes, las mujeres poseen un diverso conjunto de derechos en cuanto al casamiento, el divorcio, derechos civiles, estatus legal, códigos de vestimenta y educación, basados en distintas interpretaciones. Los estudiosos y otros analistas distinguen en 4 si es concreta o no, y es imperativo o religioso, y si son o no estables. El papel de la mujer en el Islam medieval ha ido variando a lo largo de la historia. En primer lugar, nos encontramos con la mujer en la Arabia preislámica. En segundo lugar, la mujer en la época del profeta. En tercer lugar, nos encontramos con la mujer del Corán. En cuarto lugar, bajo el califato de Rashidun. En quinto lugar, se habla de la mujer en la época de Omeya. Y por último, la mujer en la época de Abbasida. Gracias. Licenciada, esta ha sido la exposición del grupo número 5. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.